Taller de educación con Toni García Arias en la aventura del saber, hoy para hablar de deberes. ¿Son buenos? ¿Son malos? Depende. ¿De qué depende? De la edad, del tiempo que requieren, de la dificultad, del soporte en el que se exigen. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien, Salva. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Empecemos por definir qué es un deber. ¿Qué es un deber escolar? Un deber escolar, digamos que es la tarea que el alumno tiene que realizar en casa para el día siguiente, por ponerlo de una manera fácil. ¿Y eso es bueno, malo, regular? Depende. Los deberes en los últimos años han sido un tema de conversación que ha acaparado diarios y de todo. Los deberes son necesarios, son muy necesarios, pero los deberes son única y exclusivamente necesarios por una razón, porque crea un hábito. De ahí a convertirlo prácticamente en la totalidad del proceso del aprendizaje es... ¿Y está estudiado, por ejemplo, los minutos al día que debe haber deberes de los chicos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Sé que hay tablas estadísticas por ahí que te dicen más o menos cómo es el tiempo que tienen que dedicar en casa los alumnos, ¿no? Pero bueno, de modo muy general, en primaria no debería de pasar de 1 hora como mucho sobre los deberes que se hacen en casa. A medida que van evolucionando, y de ahí la importancia del hábito, porque fíjate que nosotros intentamos que los niños tengan deberes que se lleven a casa para que tengan un hábito de trabajo. ¿Por qué? Porque en secundaria van a necesitarlo y en la universidad van a necesitarlo mucho más, porque las horas de estudio en la universidad, 3, 4, 5 o las que quieras. Claro. Entonces nosotros lo que establecemos es un hábito de trabajo. Lo que pasa es que, vamos a ver, los niños ahora mismo en general no suelen ir a colegios que están lejos de casa, sobre todo hablamos de los niños que viven en grandes ciudades, porque la problemática es ligeramente diferente, ¿no? Entonces, los críos que viven en grandes ciudades tienen que ir a un lugar que está lejos, el cole, tienen que volver de ese lugar que está lejos y en medio normalmente suelen comer en el propio cole porque los padres no pueden ir a recogerlos porque trabajan ambos, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas al día tienen que estar los críos trabajando, ¿no? Porque si van y vienen y tienen en medio 6 horas, ¿no? Son 8, 10, 9, mínimo 9, 10 horas, ¿no? De trabajo. Ese es un problema grave. Mira, en esto de los deberes yo calificaría principalmente 2 problemas, ¿no? El primer problema es que a medida que estás dando clase, antiguamente, fíjate, no, porque el tutor era prácticamente el que abarcaba todo y los especialistas no solían poner deberes. Pero hoy en día todos los especialistas y los tutores ponen deberes, con lo cual tú sin darte cuenta vas acumulando los deberes que le vas a poner, porque pones estos poquitos de lengua, estos poquitos de matemáticas, estos poquitos de ciencias, porque no son para mañana, son para pasar mañana. Pero viene el de educación física y a lo mejor le pone alguna actividad. Viene el de música y a lo mejor le pone alguna. Entonces, eso es acumulativo y muchas veces uno no sabe cuánto ha enviado el otro. Entonces, eso es un problema que hay que controlar, porque al final te puedes contar que el niño tiene que hacer 3 horas de deberes en casa, con lo cual no es normal. Y desde luego, fines de semana, yo nunca he puesto jamás en mi vida un examen un lunes, porque me parece horrible que un alumno a última hora, el domingo, tenga que ponerse a repasar algo para el día siguiente, ¿no? He dicho repasar, no estudiar, porque es estudiante, ¿no? Y luego hay un problema muy grave, que es el de la concepción de la vida que hemos organizado en las sociedades que llamamos modernas. El que haya 8 horas de trabajo, para mí es una aberración. 8 horas de trabajo en adultos, es una aberración. No se viene a la vida a trabajar 8 horas. Hay que trabajar la parte que compete, pero nos han engañado muy bien. Es un sistema que nos ha engañado muy bien, que nosotros lo único que hacemos somos seres que fomentamos un mercado para que esto se mantenga. Pero en realidad 8 horas de trabajo es muy excesivo, porque los padres tienen que estar con sus hijos. La prueba es que hay muchísimo paro, ¿no? Muchísimo paro, efectivamente. Que no hay tanto trabajo. Correcto. Se podría hacer de una manera mucho más equilibrada para que todos pudieran trabajar y muchas menos horas, que es lo que hacia lo que deberíamos ir las sociedades modernas, a que las personas trabajen 4 o 5 horas y punto, ya está. Y los niños, por supuesto, menos. Es decir, ellos tienen su desarrollo y su desarrollo es una parte de conocimientos y una parte de aprendizaje a través del juego, a través de la relación con los padres, que no están en casa porque las empresas los tienen esclavizados en sus puestos de trabajo. Es verdad. Y vamos a ver, ¿qué clases de deberes son los que tú dirías que son más necesarios en cada momento? Es decir, ¿qué tipo de deberes? No me preocupa tanto el tipo de deberes, fíjate. A mí lo que me preocupa es que desarrollen el hábito. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, el profesor solo ponía lo mismo, un copiado y unas de multiplicar, unas sumas, unas restas.
Ya nada. está. ¿Por qué? Porque lo importante no es que aprendas más, porque tienes que aprender en el colegio. No es que te envíe cosas para aprender Sino en que casa. te acostumbres a sentarte, Ahí está. a pensar lo que ha ido en el Ahí día, está. lo que tienes para mañana. Esa es la finalidad. Con lo cual, pues da un poco igual que envíes una cosa o que otra, porque no aumentamos contenidos. Y no se podrían hacer los deberes, por ejemplo, por la tarde en el propio cole. Hay muchos niños que ya hemos dicho que en las grandes ciudades se desplazan y tienen mucho tiempo de desplazamiento y al final, después de comer, tienen también clase, ¿no? Sí. A lo mejor se podría organizar para que ellos, ¿no? En el propio cole, para que cuando llegaran a casa pues ya no tuvieran, o eso no valdría. A ver, eso estaría muy bien, siempre y cuando tú no hagas esa sobrecarga sobre el profesorado, porque el profesorado ya tiene su sobrecarga de trabajo, que encima con la burocracia que hay, aún tienes mucho más por la tarde que aumentar, pero sí que estaría muy bien que los centros educativos, fíjate que el desembolso que se hace para hacer un centro educativo es enorme, y a partir de cierta hora está cerrado. Debería de dársele otro tipo de dinamismo para que ese fuera un centro cultural y de ocio también para el alumnado. Pero sí que es cierto que eso debería llevarlo otra parte, no lógicamente el claro, profesorado. Los profesores que están en el concurso de mérito, que acaban de ahora incorporarse, ¿no? Y a lo mejor podrían estar ahí. Claro, ¿no? o profesorado que Claro. quiera, que todavía no esté en la lista de interinos trabajando y quiera hacer puntos, sumar puntos, hacer méritos. ese tipo de personas podrían tranquilamente por la tarde, siempre remunerado, porque tenemos la costumbre de que en Sí, educación todo es gratuito y no debería ser, claro. pero sí que se podía hacer porque los niños allí tienen pues sus sitios para jugar, sus pistas deportivas, sus ordenadores, y es un centro de ¿Y ocio eso fantástico. ocurre en algún sitio del mundo, Toni? En principio no, en principio todos los centros educativos pecan de lo mismo. Cierran a mediodía. Sí, pero sí que es cierto que hay una diferencia, y es que los países de Europa sí que luego tienen centros de ocio para alumnos. Y muchas veces algunos centros incluso se abren por las tardes, para padres, para actividades de padres por la noche, cuando acaban su jornada laboral, cocina con sus hijos, juegos educativos con menores. Sí que es cierto que se abre un poco más, pero digamos que sí que hay centros ya especializados para el ocio con los críos. Aquí no. ¿Y hay estudios sobre cómo son los deberes en los países que mejor funciona la educación? Sí, en principio hay dos tipos. Hay algunos países que sí que envían deberes y hay otros países, como los países del norte, que en realidad con las horas de trabajo dentro del aula, ahí se cierra lo que es el ciclo de la transmisión de conocimientos por parte del centro educativo. Lo que hay es lo mismo que decimos, un pequeño periodo donde los niños tienen que aprender, que acostumbrarse al hábito de estudiar en casa, pero nada más. Tampoco hay deberes ni nada. Y tu opinión personal es ¿qué tanto por ciento de tiempo debería, según las edades? Quiero decir, más allá de las estadísticas de las que hablábamos antes. Yo considero, con respecto a los niños pequeños, primero, segundo y tercero, yo creo que en principio no haría falta que se llevase trabajo para casa. Sí que sería importante que los padres acostumbrasen a sus hijos a leer un poco, porque la lectura tenemos que fomentarlo como un hábito, porque es fundamental para el desarrollo intelectual de cualquier persona, un poco de lectura, y a partir del tercero sí que empezaría yo a introducir un horario fijo para que el alumno además tuviera su espacio, su entorno, donde se acostumbrase a estar una hora haciendo pues una tarea de clase, o bien los deberes, o bien la lectura, o bien un dictado, siempre una horita, punto, y ya está. Ya en secundaria, digamos que la exigencia pues ya sería sobre dos horas más o menos, tampoco mucho más, porque el cerebro también tiene que liberarse. Claro. Y además, lo que comentabas un poco al principio del programa, el aprendizaje está en la vida también. Y yo aprendí muchísimo con mi abuelo. Aprendí muchísimo con mi abuelo cuando después de salir del colegio me iba al campo con él y hablábamos y charlábamos y me enseñaba las plantas y charlábamos de la vida, del vecino, de esto. Y aprendí tanto de la vida con él que es un aprendizaje más que hoy a los niños se les está robando. Porque no tienen tiempo prácticamente ni a estar con los padres ni a estar con los abuelos. Y los padres y los abuelos son el ejemplo máximo del aprendizaje de valores y transmisión de normas. Y los niños no los tienen. Claro. Y eso no lo puede sustituir el cole, ¿no? Eso no lo puede sustituir Además, no el cole. debe sustituir. No debe. Fíjate que hace, pues en el mes de febrero, cuando me dieron el premio Educa, también me dieron un premio en mi pueblo, que eso es muy bonito porque te lo da tu propia gente, ¿no? Me dieron el premio a la cultura. Y yo lo decía en el discurso, yo soy lo que soy gracias a mi padre, a mi madre, a mis familiares, a mis abuelos y a toda una generación que ha hecho que yo hoy esté aquí, ¿no? Y ese aprendizaje me lo han dado ellos. El esfuerzo, el sacrificio lo aprendí de mi padre.
la ternura de mi madre, la simpatía de mi abuelo. Todas esas cosas se aprenden por aprendizaje. Y es difícil... Por contagio, ¿no? Por Casi, contagio. ¿no? Por contagio. Y son tus padres lo que te lo dan, tu familia la que te lo da. Y se lo estamos robando a los menores, y los menores dentro de 20 años no tendrán recuerdos que contarles a sus hijos. Porque están delante de una tablet, delante de un móvil, sin interactuar con las personas que son las que en principio más les quieren. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Sí. Muchas gracias, Muy bien. Toni. Gracias a ti.